Bueno, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Clara Arango y estamos nuevamente aquí en Pertanto, la plataforma educativa de la Bienal de Arquitectura, de la Bienal de Arquitectura de Nueva York, en nuestra última edición de los Live Conversations titulada Aprendizajes en Latinoamérica. Les dejo a Eduardo Quintero, el fundador de Pertanto y colaborador de la Bienal de Arquitectura de Nueva York, para que nos cuente un poquito más de lo que ha sido esta edición y cómo cerramos el día de hoy. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Súper bien, Clara. Saludos, saludos a todos los que nos escuchan y a los que nos escucharán luego en esta grabación. Pues nada, es súper contento. Clara, tú has vivido conmigo esta emocionante etapa de este tema de inclusión social que hemos realmente disfrutado mucho, que hemos hecho con gran pasión desde la Bienal de Nueva York y Pertanto. Como ya todos los que nos han escuchado y han estado participando en nuestros eventos saben, la Bienal de Nueva York y Pertanto, que es la plataforma educativa, el espacio de aprendizaje y de conversación de la Bienal, nos mueve el promover el conocimiento, la creatividad, con el convencimiento de que nosotros, los diseñadores, urbanistas, intelectuales, tenemos un rol que jugar para afrontar los muchísimos retos que tiene la humanidad y el planeta, y que nosotros arquitectos somos claves en esta transformación y esta mejora del planeta. Entonces, con esa convicción, pues hemos hasta ahora, junto a Clara, realizado muchísimas actividades, desde cursos que ha dado Pertanto, que se pueden meter en nuestra plataforma y verlos, de inclusión social en el urbanismo, con expertos fenomenales como Elisa Silva, Hildegard Vázquez, Guigo Di Tomaso de Guel, como también una competencia de diseño, lo que llamamos el Idea Challenge, que recién terminamos la semana pasada, donde Alejandro Saldarriaga pues resultó el ganador con el primer puesto. Él es estudiante de Harvard y con una propuesta fenomenal que ya está o estamos por colgar en la web. Entonces hemos tenido cursos, hemos tenido retos de diseño, hemos tenido muchísimos conversatorios como estos, con Giancarlo Massanti, Jorge Pérez Jaramillo, bueno, excelente. Y les quiero agradecer a todos por ser parte de esta comunidad de Pertanto, por nutrirse, al igual que nosotros, de todos estos conocimientos. Y les quiero invitar, antes de arrancar con este conversatorio, Clara, solamente un segundito para pues invitarlos a todos a formar parte de nuestro próximo tema, el cual estamos sumamente emocionados, que es repensando la educación, rethinking education, particularmente en un énfasis en la temprana edad, en early childhood. Y tenemos gente fenomenal como Rosanne Bosch, que es una de las diseñadoras más importantes del planeta en diseño de escuelas, Sugata Mitra, que ha estado innumerables meses en TED, se ganó el TED Prize, una de las personas más distinguidas en TED, y bueno, y otras personas fenomenales que nos van a volar la cabeza con ideas sobre la temprana edad, y más vivimos en una etapa donde, como todos sabemos, la educación está completamente revolucionada. Así que pues les invito, hay cursos, hay retos de diseño, hay conversatorios, y me encantaría que por supuesto todos nos vuelvan a acompañar en esa nueva etapa que inicia a mediados de mayo, 15 de mayo, 20 de mayo, por ahí. Pueden entrar a nuestras redes o al website y ahí lo pueden ver. Así que pues sin más, estoy súper interesado de escuchar este conversatorio con el que cerramos esta edición, que promete ser buenísimo. Siempre vamos mejorando, así que a lo mejor este es el mejor. Así que pues sin más, gracias, Clara. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, como nos estaba contando Eduardo, esta es la última conversación de una serie de 7 conversaciones dentro del contexto del curso de Inclusión Social en el Urbanismo. Si hacemos un recuento corto, la primera conversación que tuvimos fue de espacio público incluyente, cuando de Giovanna Espera, Orlando García y Sebastián Monsalve nos contaban cómo Medellín, en Colombia, construye una idea de ciudad y la lleva a cabo durante las décadas y a través de las administraciones. En una segunda edición de estas conversaciones tuvimos espacios educativos, donde tuvimos varios arquitectos latinoamericanos hablando de cómo los espacios educativos hacen parte de la construcción de ciudades más incluyentes. En la tercera edición tuvimos Medellín, Urbanismo y Sociedad, donde tuvimos a Jorge Pérez Jaramillo y al doctor Felipe Hernández,
Jorge Pérez Jaramillo ha sido el curador de esta edición de Inclusión Social en el Urbanismo, a quien saludamos muy especialmente y quien nos manda un saludo muy especial desde Nueva York, que no puede acompañarnos hoy porque está en la Asamblea General de las Naciones Unidas trabajando en la nueva agenda urbana. Entonces, bueno, él nos manda un gran saludo. En la cuarta conversación tuvimos a Lisa Silva y a Óscar Santana hablándonos de arquitectura del postconflicto. En una segunda edición en una quinta edición tuvimos a María Hurtado y a César Jiménez hablando con Giancarlo Massanti acerca de cuáles son las lecciones del edificio público. El edificio público como un elemento de inclusión social en nuestras ciudades latinoamericanas. En la sexta conversación tuvimos a Ignacio Basterrechea y a Guigo de Tomás, uno de nuestros expertos, hablándonos de cuál es el papel que juega el desarrollador privado y la agenda pública en la construcción de estas ciudades latinoamericanas. Y hoy invitamos muy especialmente a María Villalobos y Alejandro Saldaña Perales a que nos acompañen para hablar de las lecciones que nos ha dejado América Latina. Entonces, invito a María Villalobos. María es profesora asistente del Instituto Tecnológico de Illinois, donde es coordinadora del tercer año de la maestría de arquitectura del paisaje y urbanismo. Obtuvo su doctorado en la Escuela de Arquitectura del Paisaje de Versalles, en Francia, entregando su disertación sobre el Jardín Botánico de Roberto Burle Marx, un proceso creativo para la regeneración de paisajes urbanos. En el 2017 obtuvo el primer premio de la Bienal de Arquitectura de Venezuela por la rehabilitación del Jardín Botánico de Maracaibo. Si no me equivoco, María, esta era la primera vez que este premio se le otorgaba a una arquitecta mujer, ¿correcto? Muy bien, pues felicidades por eso. Villalobos también tiene una maestría en estudios de diseño, una maestría en estudio de diseño en GSD en Harvard, donde recibió el Premio Anual de Excelencia en el Diseño de Vivienda del 2004. Entre el 2005 y el 2009 trabajó en la recuperación de Lower Manhattan después de la tragedia del 11 de septiembre en el Departamento de Planificación Urbana de Nueva York. Se unió a Arup en New York City para el desarrollo de proyectos públicos de clase mundial tanto en Nueva York como en Ciudad de México y en Río de Janeiro. Como cofundadora de Ciudad Botánica, a María le llama la atención, sobre la preservación de los paisajes culturales en peligro de extinción. Vamos a hablar un poquito de pronto de eso, que son paisajes culturales, y la superación del abandono en las ciudades. En el 2020, según el Consejo Asesor del Lincoln Yards en Nueva York, y en el 2021 se unió al Comité de Diseño del Departamento de Planificación Urbana de Diseño. Villalobos además recibió el premio en excelencia en la enseñanza de arquitectura paisajista en el 2022 del Design Studio Teaching Awards. Felicidades por eso. Y Alejandro Saldaña es también un arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Cuenta con una maestría en ciencias de la arquitectura, del Instituto Tecnológico de Illinois, también en Chicago. Saldaña Perales se ha desempeñado profesionalmente como arquitecto, servidor público, maestro, autor e investigador. Y actualmente se encuentra desarrollando su doctorado en arquitectura en el Instituto Tecnológico de Illinois. Su investigación se centra en las estrategias de diseño y el desempeño del espacio público en desarrollos urbanos privados de gran escala para un programa urbano post-COVID, con especial atención en el sur de Chicago. Entonces, bueno, como ven, tenemos dos grandes profesionales latinoamericanos desempeñándose en contextos internacionales y es precisamente por esa la razón por la cual los hemos invitado hoy. ¿Por qué? Si hemos hablado bien de las experiencias en Guatemala, en Medellín, en Venezuela, ¿por qué hoy Latinoamérica y sus aprendizajes en el espacio público y sus aprendizajes en la construcción de ciudades más incluyentes es referente internacional? Buenas noches a nuestros invitados, ¿cómo están hoy? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo quisiera entonces que de pronto, para que los conozcamos un poco, además pues de este super presentación de portafolio y de descrestantes desempeños, que nos contaran un poquito más, desde ser jóvenes arquitectos a hoy en día los roles tan importantes que están desempeñando a nivel académico y a nivel laboral en contextos
que en el caso de Chicago, por ejemplo, ¿cómo ha sido esa experiencia de ustedes? ¿Cómo llegaron allá y cómo ven ustedes relevantes estos aprendizajes que se han tenido en las ciudades latinoamericanas? María, ¿nos contarías de pronto tú un poco? Empezamos contigo para hacer así. Gracias, gracias Clara, gracias Eduardo, gracias a todos los presentes por la invitación y por este espacio de compartir y de conversar cómo esa experiencia nuestra latinoamericana en cierta forma nos permite como confiar en ciertos tipos de experimentaciones, nos hace un poco, nos da esa irresponsabilidad de la experiencia, de confiar en intentar algunas métodos, algunas formas de trabajo. Yo creo que es ahí donde nos encontramos, donde más allá de las diferencias climáticas, geográficas, políticas y territoriales, en la forma de cómo hacer las cosas es donde encontramos como espacios de encuentro. Y eso ha sido súper gratificante, especialmente en los últimos 3 años en Chicago. Sí, debo agregar, a ver, en estos últimos 3 años de trabajar en Chicago, ha sido como una continuación de explorar esa idea de cómo sobrepasar el abandono y la tristeza. Pasa por el ejercicio de la educación sobre el paisaje y la práctica simultánea, ¿no? Que no hay distancias entre la práctica y la investigación. Y especialmente trabajando en comunidades latinoamericanas de Chicago, en comunidades afroamericanas de Chicago, creo que compartimos esa historia de comunidades en las que tradicionalmente no se ha invertido lo suficiente, ni financieramente, ni en infraestructura construida, y tal vez tampoco en infraestructura humana, ¿no? Uh-huh. Pero que sin embargo poseen un capital enorme, ¿no? que están vivos, que están vivas esos territorios, esos paisajes. Y no sé, yo creo que en particular los venezolanos hemos aprendido, bueno, yo crecí, ¿sabes? Yo tenía, no sé, 10, 8, era chiquitita y recuerdo el primer golpe de Estado de Chávez y recuerdo esconderme debajo de la cama, ¿no? Porque decían que ya venía el golpe y yo a esa edad no sabes qué está ocurriendo. Que es un golpe. Claro. Entonces, yo creo que, y también crecer a 2 kilómetros de una planta petroquímica, ¿no? Asmática. Es decir, para nosotros no es una teoría, no es una cosa abstracta, es la única vida que nos es posible. Entonces, no sentirte como impotente ante esas condiciones, sino confiar en que los oídos más poderosos de cambio no son realmente los deep pockets o los políticos más influentes, sino los ciudadanos. Aprendemos también la importancia del cambio de narrativa y con el cambio, cuando cambias la narrativa oral, también cargas la narrativa dibujada, ¿no? De nuestras comunidades quizás escriben son esas historias de terror, ¿no? Esas historias negativas de todo lo que no tenemos, de todo lo que nos falta, de todos los conflictos, de todo, ¿no? Cuando en realidad las historias que deberíamos estar contando son de la riqueza, de la vida, de todo lo increíble que viven esos paisajes. Entonces ese proceso y esa invención metodológica de cómo cambiar el paradigma, ¿no? Eso no es distinto en Inglewood que en Maracaibo. Esa capacidad, esas formas de trabajar juntos, ¿no? Que derrotan la autocracia. Creo que es donde nos encontramos. Me siento muy curiosa de conocer tu historia de cómo, ¿cierto? Una chica que vive la idea de inestabilidad, ¿cierto? Desde pequeñita, a ser una arquitecta que
con el impacto que tiene hoy en día tu trabajo en Estados Unidos, en el caso de Chicago, en el caso del Instituto Tecnológico de Chicago. ¿Tú qué crees que hace tan valioso de tu aprendizaje? O sea, yo sé que no es fácil hablar de uno mismo, pero No. si tratáramos como de dar un paso atrás y ver el camino que has recorrido y ver las necesidades que reconocemos en esferas internacionales, como el caso de Chicago en este caso, y si logras durante todos estos tiempos y esta trayectoria y estos premios que has tenido, darte cuenta de por qué es importante el trabajo de los y las arquitectas latinoamericanas en el mundo en este momento. ¿Qué crees que hay ahí? Bueno, todos ustedes, en principio. Em, yo creo que porque que en cómo enfrentar a las autocracias tenemos mucho que contar. Y sobre todo hacerlo yo creo que hay una cosa de un punto de vista que tiende a la alegría, al buen humor, ¿no? Y el buen humor es siempre el mejor signo de la inteligencia, pero, pero eso necesariamente acompañado de un rigor y de un trabajo estricto en términos técnicos. Pero confío, o sea, para mí, en realidad lo que nos une, que es lo que más me gusta, como tiendo a enfocarme en esto, en cómo dónde nos encontramos. Donde nos encontramos, donde nos podemos encontrar es en las formas de operar, en las formas de trabajar juntos para sobrepasar el abandono y la melancolía. Por ejemplo, en los sistemas, en las economías, quizás con mayor capital, no me gusta la palabra desarrollada, pero en economías que cuentan con mayor capital y una libertad de mercado, vas a encontrar que los procesos de construcción de ciudad son en general lineales, súper costosos y ligados a un marco legal estricto, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre con los estudiantes hablamos, con muchas, en la universidad hablamos de esto. En Latinoamérica, en el Global South en general, esa linealidad no existe. Porque nosotros, como decía un compañero del CUNY en Nueva York, en uno de los eventos del Mundaneo, en Latinoamérica primero compramos las ventanas antes de diseñar la casa, porque las encontramos en oferta. Uno las regaló el O vecino. las regaló el vecino, las reciclamos, o eran de la abuela, tú sabes, o sea, y es fantástico eso. Entonces yo creo que los sistemas de mayor capital han diseñado estructuras lineales, estrictas, para que dan esa fantasía de que si no encajamos en esa forma de trabajar, es un defecto, es un shortcoming, cuando en realidad es nuestro potencial, cuando en realidad es que nos hace capaces de manejar complejidades de todo tipo. Entonces, reflexionar sobre el valor de nuestros procesos elípticos acelera las curvas de implementación, cambia los procesos de comunicación de ideas. Por ejemplo, yo soy estudiosa del trabajo de Burle Marx y Anita Berrizbete da cuenta que es casi imposible encontrar un solo plano de Burle Marx donde todo esté diseñado y dibujado como fue construido. Y que esa es quizá su mayor invención en términos de arquitectura del paisaje, que no se limitaba a un producto. Para él, estas representaciones no eran un producto, sino una forma, un instrumento de pensamiento y de acción. Yo creo que eso sintetiza un poco el alma, como la esencia del diseño y la construcción de la ciudad y del paisaje en Latinoamérica. Nosotros tenemos esa capacidad de no perder el norte en un movimiento elíptico. Y
aparte de sobrepasar abandonos y rupturas y quiebras y desigualdades y rivalidades y oposiciones, pasa por esa capacidad. Y yo creo que por eso es tan importante la contribución de la comunidad latinoamericana en este momento. Muy bien. Y Alejandro, tú, viniendo un poco más al norte de Latinoamérica, ¿cierto? Tu experiencia en México, tu experiencia específica en Monterrey, ahorita estás terminando tu doctorado en arquitectura, ¿no? Eh, Tú, al cabo de todos estos estudios, ¿qué piensas que es ese elemento? ¿Qué piensas que ha abierto estas ventanas de oportunidad, o más que de oportunidad, de relevancia, de tener arquitectos latinoamericanos en escenarios como en los que ustedes están? ¿Qué es lo que aporta Latinoamérica? Tú, desde tu punto de vista, ¿tú crees que es? ¿Dónde crees que está ese aporte? Mira, Clara, qué buena pregunta. Eh, yo me pondría ah, desde la perspectiva de mi experiencia, tanto en mi vida, en mi formación como profesional y en mi formación como académico. Yo puedo de alguna manera sugerir que ese vínculo es la crisis. Y déjame te comento el caso de México, más en específico el caso de Monterrey. Nosotros en Monterrey, por ahí del año 2007, y en todo México en general, comenzamos a sufrir, digamos, los efectos de, de una guerra que pues para muchos no se le veía fin, y de una u otra forma pues no ha tenido fin desde entonces, que es la guerra contra el narco. Y que pues fue una jugada política, se puede decir, de parte de dos naciones, la nuestra y en la que estamos en este momento, para, pues, de alguna u otra manera atacar cierto problema que ellos creían podría resolverse de maneras violentas. Por esos mismos años, en este contexto de crisis, eh, surge cierta visión, surge cierto interés por aquellas organizaciones urbanas o aquellas instituciones urbanas, y más en específico por aquellas ciudades que hayan, digamos, trascendido esta fase de crisis y de una u otra manera no solamente trascendido, sino que hayan superado la meta que se hayan propuesto. Y para nosotros en 2007 fue Medellín. Le comentaba, recuerdo haberle comentado a tu colega Jorge Pérez Jaramillo en una otra ocasión, que para nosotros la escuela de Medellín, en Monterrey en específico, para nosotros la escuela de Medellín fue un cambio de paradigma tremendo. Nos cambió la existencia. Estando justo en la mitad de nuestra formación académica, recuerdo que yo y mis demás compañeros, al igual que profesores, eh, volcamos toda nuestra atención a este contexto, a este caso de estudio que es Medellín, a tal grado que el ruido que hicimos nosotros como comunidad académica se terminó escuchando y haciendo eco en los círculos políticos locales. De ahí es que nace una oleada de concientización que el gobierno de la ciudad, que el gobierno del estado empezó a dotar de inversión, aunque fuera meramente representativa, aunque fuera pequeña inversión, pero empezó a dotar de inversión a proyectos que de índole pública, de índole de espacio público, fueran a brindarle, así como, vaya, citaré a Sergio Fajardo, a aquellos que le dan la mayor dignidad a los más pobres, a quienes más lo necesitan. Y a nosotros como estudiantes nos tocó participar en esa transición. Y vaya, y todo esto en un marco de crisis. Al igual que el caso Medellín, a nosotros, antes de que nos volcáramos casi en su totalidad al estudio y al análisis del caso de Medellín, pues también estaba el caso de Curitiba en Brasil.
Y vaya, en común estos dos casos tienen que son movimientos que parten de círculos políticos, de agendas políticas muy centradas, muy enfocadas en sus alcances. Y vaya, resulta que el producto que se da más fuerte, yo creo, o lo que más frutos brinda, es que esos dos casos de estudios, cuando llegan a México, resultan, pero fortísimos, y una oleada real de colegas, de profesionales, de servidores públicos, empezó a tomar atención de esos detalles. Y desde luego hay siempre retos, desde luego siempre hay eh, áreas de oportunidad. No se lograron, digamos, no se lograron estas agendas a largo plazo, pero digamos que la semillita sigue ahí. Y me gustaría yo trasladar todo eso al contexto actual en el que estamos nosotros aquí en los Estados Unidos y por ende en todo el planeta. Estamos en un contexto de crisis, pues el COVID, el 19, el coronavirus, pues ha puesto en tela de duda muchas de las estructuras que nosotros considerábamos como estables, que nosotros considerábamos como fijas, y ha sido buenísima en o en sacar a la luz, dar a relucir todas estas, digamos, todas estas cosas que se han hecho mal y áreas de oportunidad que tenemos que considerar pensando a futuro. En, en otro contexto paralelo, pues ya aquí en Norteamérica ya contábamos con nuestras propias crisis. Cada ciudad es un mundo entero. Uno va a San Francisco, la crisis toca el tema de vivienda. Uno va a Nueva York y la crisis toca el tema de gente sin hogar. Uno va viene aquí a Chicago y toca el tema de falta de inversión y atención a sectores marginados. Y pues la crisis del coronavirus coincide de una u otra manera también con este punto de inflexión que yo considero que es punto de inflexión, al menos aquí en el caso de Chicago, que habla no de una crisis, una, sino de una estadística que presenta muchas oportunidades. Y es que a partir del año 2020, la minoría más grande o el sector minoritario más grande en esta ciudad son los latinoamericanos. Entonces, vaya, por muchas circunstancias, la ciudad en su demografía ha evolucionado de maneras muy segregadas y desiguales. Entre ellos, pues las víctimas más notorias o las que más se pueden evidenciar son la de afroamericanos o la comunidad afroamericana aquí en Chicago y la comunidad latina en Chicago. Ahora, siendo que en esta ciudad, así como lo es en otras ciudades como Nueva York, así como lo es en otras ciudades como, digamos, Boston, estas comunidades minoritarias son las que presentan el mayor grado de oportunidad y atraen toda la atención hacia ellas. En el caso de Chicago, yo creo que al menos en mi muy personal experiencia, me ha tocado caer en estas dos crisis, llegar primero a esta crisis en donde la comunidad afroamericana está más que nunca consciente de aquello que necesita y lo está demandando y lo requiere, al igual que ahora la comunidad latina, que está ahora, vaya, con este poder político que pues antes no tenía. Antes simplemente se elegían a unos miembros del cabildo que pudieran brindar o satisfacer digamos, estas demografías, promover algún sentido de representación a nivel ciudad. Y pues ahora resulta que vaya, hay una canción muy popular acá en México, ahora resulta
que el voto latino es el más poderoso o es el agente más poderoso de transformación urbana aquí en ciudades como Chicago, y no me sorprendería escuchar lo mismo en ciudades como, pues vaya, que tienen muchos mayores índices de inmigración latinoamericana, como en California, Los Ángeles, San Diego, o en Texas, Houston, Austin, Dallas, o en Florida, Miami, siendo una de ellas. Y pues Nueva York ni se diga. Todas estas comunidades latinoamericanas se volcan digamos, a su experiencia en estas circunstancias de crisis, y con esta, digamos, sabiduría con la que hemos enfrentado muchas de estas crisis, y yo creo que estamos muy bien preparados para enfrentar pues la crisis actual. Nuestro caso, el coronavirus, pero pueden ser cualquier otra crisis. Dios no lo permita, pudiera ser algún tipo de conflicto, o algún tipo de conflicto violento, pero el punto más importante que yo le encuentro es que es un movimiento, el de la experiencia latinoamericana, es un movimiento que va de la mano siempre con un agente político. Entonces, los espacios que por ende uno termina estudiando, analizando o diseñando y construyendo, pues van de la mano mucho de este agente político, de esta oleada y esta concientización que de alguna u otra forma demanda participación ciudadana. Y yo creo que ese es de los mayores legados que le puede brindar Latinoamérica aquí a los Estados Unidos, la participación ciudadana. Alejandro, no es la primera vez, y bueno, y esto nos alegra, no es la primera vez que mencionamos o que alguno de nuestros expertos o invitados menciona la crisis como oportunidad. Hemos también hablado de las estrategias top-down, bottom-up, Ujú. y se me viene a la mente una pregunta, y es, en este trabajo de divulgación y de compartir el conocimiento y el aprendizaje que hemos tenido, le hemos dado la vuelta al mundo de facultades de arquitectura en facultad de arquitectura, y nos hemos encontrado que muchos de los decanos con los que hemos conversado, inclusive muchos de ellos en Norteamérica, nos expresan que hay una demanda de parte del cuerpo estudiantil de integrar al currículum aspectos de responsabilidad social. Ustedes han observado, porque finalmente estas estrategias de participación en el desarrollo urbano, pues en el diseño urbano, en el diseño de espacio público, son estrategias que, si bien de pronto no nacieron como teoría en Latinoamérica, pero sí Latinoamérica se volvió definitivamente una plaza de comprobación, ¿cierto? De comprobar estas estrategias de inclusión social. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, cierto? De trabajar con la comunidad, trabajar con el cuerpo estudiantil. ¿Cómo ven qué tanto se involucran los estudiantes, qué tanto se involucra la comunidad? Pues, me permito contestar esa pregunta primero. Después María me podrá corregir si es que en algo me equivoco yo. Pero en mi experiencia aquí en Chicago, los estudiantes, sobre todo aquellos que vienen de comunidades más marginadas, y por marginado no me refiero a falto o escaso de recursos, sino aquellas como las que María Villalobos describió, están faltas de inversión. Todos estos estudiantes tienen, pues vaya, yo creo que muy grabado en su personalidad el hecho de que la transformación, que está muy explícita en nuestra disciplina de la arquitectura, que la transformación de su ciudad está a cargo de ellos, y que la transformación no depende únicamente de aquello que podemos hacer con medios físicos, sino que también viene de una mentalidad y de puntos de vista de participación.
me hace mucho ruido que aquí en IIT en Chicago tenemos grupos estudiantiles y muchos de ellos son en distintas disciplinas, no solamente arquitectura, en distintas disciplinas se centran mucho en estos grupos que en algunas instancias unos llamarían grupos vulnerables, otros minorías. Yo creo que el nombre importa, pero la misión es más importante y la misión siempre es el desarrollar siempre este hábito, el desarrollo de un hábito en donde la participación del estudiante en la transformación de su comunidad y de su ciudad es la primera dimensión, es siempre el primer paso. Y posteriormente se abre camino y deja o abre la puerta a otro tipo de cambio que ahora sí, hablando más en específico en nuestra disciplina, pues se refiere a cambios ya del entorno físico urbano. Pero siempre me ha parecido muy interesante esta forma de divulgar estas ideas, al menos siempre son con grupos de estas comunidades. Y no quiere decir, desde luego que no quiere decir que haya otros grupos ahí involucrados. Yo creo que la idea más que nada, la idea de estos grupos, su presencia en los campus estudiantiles, es la concientización y el ejemplo. Y el ejemplo que ponen yo creo que son, se logra no nada más con el hecho de reunirse una vez a la semana, sino el hecho de estar incluso fuera de agenda, estar ellos involucrados en cualquier materia que ellos crean pertinente para el cuidado y el bienestar de sus comunidades. Yo lo veo al menos así. Y en cuanto a demanda que mencionabas, pongo el caso de un compañero que ahora está trabajando de profesor en una universidad. Como no le he preguntado ni me ha dado permiso para decir nombres, entonces me abstengo de mencionar nombres, pero él me comentaba. Él acaba de ser nombrado profesor en esta institución. Es una universidad en las afueras de la ciudad. Es una universidad que está creciendo muchísimo. Y me mencionaba, Alejandro, es que la mayoría de los estudiantes que vienen aquí a esta universidad y se inscriben, y por el hecho de que el departamento de arquitectura está creciendo muchísimo, son latinoamericanos. Vienen de México, vienen de El Salvador, vienen de Panamá, como Eduardo, vienen de Colombia, vienen de Argentina. Y estos estudiantes son los que, vaya, con esta hambre que tienen, son los primeros en formar este tipo de grupos. Y vaya, mencionaba, y ya por último, hago hincapié en que este profesor amigo mío mencionaba de que Alejandro, es que uno de los cambios más grandes se está dando también en el profesorado. Vaya, decía él, nuestros jefes nos están pidiendo recomendaciones de académicos latinoamericanos para que estos muchachos se sientan, pues no solo partícipes en su comunidad, sino que vean como ejemplo al mismo ambiente en el que ellos están desarrollándose profesionalmente. Entonces, yo creo que en cuanto a la voz que se ha corrido sobre el tema de Latinoamérica aquí en los Estados Unidos, sea por medio de las enseñanzas de la Escuela de Medellín o por el mismo fenómeno de la migración, es enorme y está creciendo muchísimo. E insisto, estos personajes, estos estudiantes, estos muchachos son los que eventualmente van a terminar siendo los próximos alcaldes de ciudades de grandes tamaños y gran dimensión aquí en Estados Unidos. Hablando de participación, les recordamos a quienes nos escuchan que hay una sección de preguntas y respuestas, Q&A. Si alguien tiene una pregunta que está despertando esta conversación, por favor, compártala con nosotros. María, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo ves esas herramientas de participación? ¿Cómo ves el cuerpo estudiantil demandando contenido
de responsabilidad social, ¿cierto? Sí, más o menos eso. Gracias, Clara. Y brindo por eso, Alejandro. Brindo porque todos se conviertan. Brindo porque nuestros estudiantes run for office. Um, y, y expresen sus voces, ¿no? En los primeros como meses de llegar a Chicago tuve la oportunidad de asistir a las primeras reuniones con comunidades del sur y del oeste de la ciudad como parte del plan de acción de Mayor Lightfoot para, la transformación de los vecindarios del sur y del oeste. Y el comisionado de planificación de la administración, que también es profesor en IIT, profesor Maurice Cox, en una de esas reuniones mostraba los mapas de Chicago, por ejemplo, ¿no? De los años 50 y 70 y el mapa de ahora de la distribución de ingresos, ¿no? Inmediatamente te das cuenta, ¿no? De cómo la segregación es el resultado de una ingeniería política, ¿no? Que no es un accidente, que es un hecho de ingeniería social, de ingeniería política, ¿no? Y en auditorios, esto fue sí, unos meses antes de la pandemia, entonces eran auditorios con 600 y 800 vecinos, ¿no? En los diferentes vecindarios del sur y del oeste. Y había una frase que no fallaba en despertar como la alegría y el ánimo en todos los participantes, era cuando aparecían estos mapas y él le recordaba a la comunidad de que si un mapa hizo esto, entonces un mapa puede cambiar. Y yo creo que eso es un mecanismo que yo veo que los estudiantes están tomando cada vez más conciencia, los profesionales y todos, de que tenemos una responsabilidad importantísima cuando dibujamos mapas, cuando dibujamos espacios públicos, cuando pensamos proyectos. Que no está en detrimento de la proporción, la escala, la porosidad, la materialidad, diferentes tipos de principios estéticos que hemos heredado de todos nuestros antepasados, constructores y diseñadores. Pero creo que hay una conciencia renovada de las implicaciones comunitarias, humanas, políticas, sociales, económicas, de cada trazo, de cada decisión proyectual. Y eso alrededor es muy bonito verlo, ver cómo eso se va nutriendo. Luego, también desde el 2020 he tenido como la responsabilidad y la alegría de participar en un grupo que se llama Dark Matter University, que promueve el pensamiento, la reflexión y la acción en mecanismos, en metodologías, pedagogías, en escuelas antirracistas, en programas de diseño. Deconstruyendo cómo es necesario, cómo unas ciudades justas pasan por una reinvención de las instituciones, como una antología no basta, y cómo ampliar nuestras formas de trabajo a disfrutar y articular diferentes antologías, diferentes formas de pensar el mundo y la ciudad y los espacios. Cómo eso genera nuevos tipos de prácticas, ¿no? Y en un ámbito del diseño que cada vez se aleja más del Star System y se acerca más al colectivo, ¿no? Cada vez más ves en concursos de diseño, en planes de ciudad, en escuelas de arquitectura, como un modelo tradicional en que hay un solo profesor y una sola disciplina, o un solo director de proyecto, maestro, no eran maestras, eran maestros. ¿No? Eso cada vez es menos relevante.
en el fondo cada vez menos atrayente. ¿Por qué? Porque ha solido excluir muchos. Entonces, creo que tendemos a lo colectivo, creo que estamos súper curiosos en todos los regalos que lo colectivo nos puede ofrecer. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el honor de recibir al gran Abel Rodríguez en IIT. Y así como él, a muchos otros, ¿no? Native Americans, artistas, sabes, diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de pensar el mundo. Y yo creo que eso para mí es algo que es importantísimo. Ahora es como, bueno, no sé si es tan importante, pero es lo que me hace feliz, que es enfocarnos en lo vivo, en lo que se mueve. Siempre le digo a los estudiantes, if it moves, we draw it. Y yo creo que eso es una forma también de ser inclusivos y de expresar, ¿no? De que quizás estamos acostumbrados a mapas y a cartografías enfocadas en lo inorgánico, en lo que no se mueve, es decir, en aquello que podemos controlar, ¿no? Y cada vez más interesante incluir en nuestras representaciones del territorio la inestabilidad, lo que no podemos controlar, lo que no podemos prever, es decir, lo que está vivo, ¿no? Como decía Burle Marx, la permanencia de lo inestable y cómo el tiempo completa la obra, va haciendo la obra, ¿no? Esa flexibilidad de la pregunta, de los métodos de representación, de las formas de pensar el diseño y los espacios, sean públicos o privados, o semipúblicos, semiprivados, eso se siente germinando con mucha intensidad en los espacios de educación y en los espacios, en las conversaciones con las comunidades. Y creo que hemos esperado mucho tiempo por esos momentos, así que hay que disfrutarlos ahora. Y nos contarían un poquito en detalle qué están haciendo cada uno de ustedes, en qué están poniendo el ojo, en qué se están enfocando. Hemos mencionado muy tangencialmente las situaciones en el sur de la ciudad de Chicago. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo Chicago al respecto? ¿Qué rol están jugando ustedes en eso que está sucediendo? A ver, les comparto unas imágenes. Adelante. Les cuento unos secretos. Open. A ver, esto es así todo bien rough del InDesign, porque estamos así. Estamos en computadores, eso ya es un privilegio. ¿Verdad? Entonces, a ver, no voy a decir mucho, simplemente voy como a correr las imágenes. Entonces, bueno, en ver las riquezas en esos jardines y territorios que están. Pero no voy a contar, ¿ves? Son como estos paisajes, ¿no? Son esos accidentes que nos encontramos cada día. Y son comunidades muy diversas, ¿no? Hablabas hace un momento como de la inestabilidad, ¿cierto? Esa adaptabilidad que hasta de pronto habremos aprendido de la naturaleza latinoamericana, ¿no? Adaptarnos a todo, a lo cambiante, a lo continuamente cambiante. Oh, sí. Entonces, a ver, ahora voy de atrás para adelante. Esto es Pilsen en Chicago. Esto es una azucarera abandonada en Salvador de Bahía. Áreas de juegos infantiles abandonadas en el campus de IIT. El Parque Central de Brasilia, completamente destruido. Cerca de Pilsen, ¿no? Las construcciones informales del paisaje y espacios de juego donde no existen, ¿no? Inglewood Trail, infraestructura abandonada hace años, ¿no? Pero que tiene una belleza, que tiene un poder. Y el Jardín Botánico de Maracaibo, donde trabajé por unos 8 años para pasar de una condición de abandono y de estar cerrado a su reapertura después de casi 20 años.
Wow. Esos son los temas, ¿no? Entonces yo personalmente trabajo de forma específica en Chicago en los proyectos de los trails, de las líneas, con... ¿Son las líneas de infraestructura de trenes o...? Ya. Sí, como el Highline, ¿no? Si tuvieras que enmarcarlo dentro de una tipología de proyectos, una tipología, es un proyecto tipo Highline, solo que en este caso, digamos, no vienen los proyectos acompañados de propuestas de desarrollo urbano de la densidad que ocurrió en el Highland, ¿no? Las búsquedas son diferentes. Entonces, en el Inglewood Trail trabajamos con una organización que se llama Grow Greater Inglewood, liderada por el insuperable Anton LaSalle. Y en el Bronzeville Trail, ambos son de más o menos 2 millas. Y en el Bronzeville Trail, cerca de la universidad, trabajo con la organización que se llama Bronzeville Trail Task Force, liderada por John Adams. Cada grupo tiene su grupo de consultores, sabes, dentro de como las estructuras normales de contratos, de proyectos. Pero la búsqueda no es distante, la búsqueda es cómo pasas de esa situación de ruina a una situación de vida, ¿no? Una situación de lo vivo, de programa. Entonces, para mí siempre viene como, yo pienso mucho, por ejemplo, bueno, soy a Burle Marx Scholar, ¿no? Entonces, hay estas anécdotas como Burle Marx se iba al centro de Río de Janeiro donde estaban tumbando los edificios históricos y ponían el camión, le daba mucha rabia y ponía las ruinas de los palacetes y las cosas en una camioneta y se las llevaba a su casa en el sitio, las reconstruía en algo nuevo. El atelier, la fuente, las no sé qué, ¿no? Y eso, pero que nunca te quedas parado en la impotencia de la ruina, ¿no? Y hoy en día el atelier es un teatro, es una escuela, hay música, hay conciertos, ¿no? Una vida nueva, ¿no? Entonces esos son los proyectos en los que trabajo ahora y los que no sé si es que no puedo evitar porque me emociona esa capacidad de mostrar de que no hay que rendirse a lo que parece imposible, de que no hay que aceptar el abandono, que no hay que aceptar la ruina, que no hay ni que verla, hay que ver la vida, hay que ver cuántas aves maravillosas hay en ese espacio y comenzar por lo positivo, por lo grande que tenemos, que siempre está ahí, son esos espacios vivos, ¿no? Por la belleza de lo que, no sé, las narrativas por ahí nos quieren hacer creer que de repente no se puede, cuando sí se puede. Y Alejandro, ¿cómo vas tú en tus investigaciones? ¿De qué se trata? ¿Qué estás viendo en Chicago? Pues mira, yo comparto mucho con María ese ambiente festivo y positivo. Y a mí me toca, por elección desde luego, a mí me toca investigar otro tipo de positividad. A mí me interesan mucho los desarrollos de gran escala o los nuevos desarrollos a gran escala que se están permeando por el resto de la ciudad. Y digo permeando, pues estos desarrollos eh, hasta hace cierto tiempo estaban limitados a un área de la ciudad que pues aquí conocemos como el centro, en todo el mundo conocen como el centro. Dada todos estos otros fenómenos urbanos, pues de alguna u otra manera fuera del control de agentes políticos individuales, sean ciudades, sino que obedecen a fuerzas más grandes, obedecen a fuerzas de escala global. Esta energía fomentó el crecimiento del centro de la ciudad como no se tuvo o como no se tiene precedente. Vaya, los
o el barrio de la ciudad con más crecimiento. Aquí en Chicago, en estos últimos 20 años, ha sido siempre el centro. Y ha llegado el punto en el que esta expansión pues ha encontrado su primera barrera. Y esta barrera ahora se está, digamos, rompiendo, no de manera ilegal, porque así como lo decía María Villalobos, esto pasa dentro de un marco político, es Ujú. consciente, son eventos que suceden que se arman desde el rubro político. Y esta expansión está de alguna u otra manera entrando en conflicto con los barrios que están en sus cercanías, en las cercanías del centro, que pues no por accidente, muchos de ellos están en situación de falta de inversión. Entonces, la ciudad, entendiendo que tiene pues muchos sitios de oportunidad, porque estos barrios también tienen estos antiguos patios de ferrocarriles o estos antiguos patios industriales que ofrecen una cantidad tremenda de superficie para desarrollos privados. La ciudad, digamos que brinda concesiones a inversionistas privados para construir y desarrollar estos sitios. El problema se encuentra, o digamos, si pudiera haber una especie de relación de protagonista y antagonista, el problema se encuentra cuando estas comunidades entienden como amenazante estos desarrollos, pues tienen miedo de que esta inversión en bienes raíces vaya a perjudicar su patrimonio, que en este caso de muchos es su casa, son sus casas, son sus residencias, es su vida. Y pues tratando de comprender y de alguna manera buscar alternativas o formas de desarrollo de desarrollo adecuado para estos desarrollos, entendiendo en que pues obedecen a fenómenos de los cuales pues hay poco control, pues procuro yo, digo, ponerle la lupa como investigador, ponerle la lupa a donde se entran o a donde se concentran estos conflictos y estos desarrollos nuevos. Y pues vaya, yo estoy muy consciente y pues la mayoría de la evidencia que he estado encontrando así lo sugiere. Yo estoy muy consciente de que el espacio público es una herramienta poderosísima que, si bien a diferencia de otros lugares como Latinoamérica no está subsidiado, sino que al contrario está patrocinado por inversiones privadas, estos espacios públicos pueden tornarse agentes de bien para el desarrollo sano de comunidades que puedan lograr esta simbiosis o esta relación, digamos, de colaborativa entre las comunidades preexistentes y los desarrollos que vienen en camino. Yo, dentro de mi investigación, yo creo o propongo una matriz de diseño con distintos enfoques, un enfoque natural, un enfoque social y este, un enfoque morfológico a escala urbana. Y estos tres enfoques están, o vaya, cada uno está dirigido hacia el diseño o no tanto como un recetario, sino como una serie de estrategias, está enfocado al diseño de estos espacios públicos como eje central y rector del diseño de estos desarrollos nuevos. ¿Y por qué lo propongo así? Porque hasta ahorita el eje rector de estos diseños pues resulta que son los mismos edificios, resulta que son la misma arquitectura, digamos el espacio negativo que pues beneficia a pocos y enriquece a muchos menos. Entonces, y vaya, voy a parafrasear tal vez, porque no recuerdo muy bien la cita, voy a parafrasear a una arquitecta, pero famosísima y exitosísima aquí en Chicago, que se llama Carol Ross Barney. Y ella decía, vaya, en una entrevista para Architectural Record, ella decía,
de que a mí no me interesa o no me llama la atención el hacerle las casas a mis amigos ricos. A mí me interesa hacer espacio público porque ahí es donde se logra el mayor impacto. Y yo estoy, vaya, yo estoy muy consciente y muy convencido que, por ejemplo, en el caso de mi experiencia personal en México y con conocimiento de los casos, sobre todo el más poderoso que conocemos, el caso Medellín y caso Curitiba, brindan al espacio público o elevan al espacio público como este agente de bien, este agente de transformación y de acción hacia o vaya dirigido a sectores en crisis. Entonces, insisto, regresamos a este círculo donde hablamos de crisis y vaya, ese es el punto en el que ahorita se encuentra mi investigación. Eh, Afortunadamente, tengo yo, cuento con la, digamos, la enorme virtud de que la misma María Villalobos es miembro de mi comité de tesis. Entonces, yo creo que de ahí es de donde yo comparto esa mente positiva, esa mentalidad positiva de que no tenemos que mirar las ruinas, o en este caso, mirar las amenazas como una, vaya, como una amenaza total, sino al contrario, este es el primer paso de algo nuevo. Entonces vamos a construir algo nuevo. De ahí yo creo que toma mi investigación su espíritu. Pues, arquitectos, todo esto que hemos estado escuchando ha sido súper inspirador y yo quisiera que terminemos todo este curso, porque en realidad no es solo esta conversación, es todo este curso en el cual entendemos o reivindicamos la inclusión social en el urbanismo, ¿cierto? Y cuál es nuestro rol como profesionales para apoyar estas iniciativas y cuál es el efectivo, pues, o cuál es el resultado efectivo que hemos observado en nuestras mismas ciudades, tanto en Latinoamérica como en otros escenarios, de cuál es el efecto que tiene la inclusión social en el cambio del mundo, en hacer de este planeta un lugar mejor. Si bien la crisis parece ser un estado un poquito más permanente que impermanente, ¿cierto? Que se nos vienen diferentes crisis por recursos, por calentamiento global, por dificultades políticas, por recursos como el agua o el alimento, ¿cierto? Cuando entendemos que esas iniciativas top-down de pronto también se van a ver retadas, ¿cierto? Por decirlo menos, ¿cómo podemos nosotros trabajar, como decía María más temprano, con aquello que se mueve? Si se mueve, dibújalo. ¿Cómo podemos utilizar esos recursos humanos? ¿Cómo podemos involucrar los elementos y todos los elementos naturales, nuestra diversidad, para lograr un planeta mejor, ¿cierto? Ciudades más incluyentes, espacios públicos más incluyentes, una sociedad más comprensiva y más empática. Así como pregunta de reina de belleza, pero me parece lindo que terminemos todo esto también en esta nota positiva, porque finalmente si vemos la carrera de ambos ustedes, es una carrera que le está apostando a transformar el mundo a partir de estas herramientas, ¿no? Gracias, Clara. Y le voy a dejar a Alejandro, a la juventud, la palabra final, que creo que es lo que es bonito ser esos portales, ¿no? De transmitir esas, ese compartir. Y la verdad sí es un placer a todos los que nos escuchan. Dejamos nuestro email. Muchísimas gracias, de verdad, porque es esa variedad, ¿no? Esa diversidad de todos los tipos de proyectos en los que podemos trabajar juntos, de desarrollos nuevos, de transformación de ruinas, de adaptación de usos, ¿no? Hay tantas tipologías de reflexión, tipos de reflexión que nuestras ciudades necesitan. Quizás para cerrar, les compartiría 3 principios de trabajo que para mí me motivan todos los días. Y es, primero, la fortuna, gracias a haberme graduado de arquitecto a los 18, 19 años,
He tenido el absoluto lujo de viajar por toda Latinoamérica. Creo que de toda Latinoamérica el único país que me falta ir es Bolivia. Así que si hay alguien de Bolivia aquí, porfa, Que por invítenme. favor invite. Que yo llego. Ese viajar por Latinoamérica es tan importante. México, que es una tierra como sagrada, te cuenta cómo la educación sobre lo humano y lo no humano es tan fundamental, ¿no? El mar Caribe te enseña el bosque seco en primaveras de oro. Brasil te lo cuenta todo sobre lo inmaterial y los ritmos, ¿no? Nuestra Latinoamérica querida que hay que caminarla y recorrerla. Y a mí me recuerda siempre nuestra Latinoamérica que hay tres principios y el primero es que nuestras ciudades, y para mí es la ciudad botánica, es ancestral, que somos herederos de unas grandes tradiciones con raíces muy profundas de escala y de tiempo. Dos, que es didáctica, que hay que educar y seguir educando y seguir educarnos a nosotros mismos y seguir compartiendo, ¿no? Como la construcción del paisaje y de lo público y de lo nuestro y de nuestra Latinoamérica es un proceso didáctico. Y cómo está desesperada y maravillosamente viva. Y cómo a pesar de la devastación hay mucho por lo que luchar, a lo que conocer, a lo que descubrir, y que no tenemos quizás ni la mínima idea de todas las riquezas de vida que contienen que viven en nuestros territorios. Entonces, eso, viajar y ver lo vivo, lo ancestral y lo didáctico y transmitirlo a la juventud. Gracias, Ale, por tu trabajo que es realmente maravilloso. A mí me gustaría compartir, ya para dar término a mi participación, me gustaría compartir, vaya, lo importantísimo y o digamos, lo importante de este espíritu, de esta sabiduría que tienen los latinoamericanos cuando se refiere a participación comunitaria o al servicio público. Y tomo a María Villalobos de testimonio porque ella lo mencionó hace unos cuantos minutos, que de las primeras cosas que ella hizo al llegar a Chicago fue tomar participación en eventos políticos. Y eso habla al menos a mí me habla, porque me identifico también con ello, me habla de este interés por la transformación, de este interés por el apoyo, de este interés por formar comunidad. Y vaya, por cierto, Clara, te lo quedé debiendo de parte de mía, toda esta serie de imágenes en donde me tienen a mí con estas pancartas y con estas y con maquetas, vaya, fuimos a protestar con pancartas y maquetas. Para el desarrollo de este proyecto que mostraste hace unos cuantos minutos en la pantalla en Monterrey y vaya, y eso fue, o vaya, no es un gusto adquirido, eso nace de circunstancias de crisis a veces extremas, a veces no tanto, pero me gusta mucho pensar que esa enseñanza latinoamericana de tomar partido en aquello que para bien o para mal no nos parece, yo creo que es de los regalos más bonitos que le puede dar Latinoamérica a sus ciudadanos y yo creo que también es de los regalos más bonitos que le están dando los latinos aquí en Estados Unidos a este país. Entonces, yo diría a todos en la audiencia que vaya, no faltará mucho para que veamos tal vez, así como por ahí de 2008 vimos por primera vez un presidente afroamericano, no faltará mucho para que veamos un presidente latinoamericano de doble nacionalidad en la Casa Blanca, ¿no? Y tal vez, y no me voy tan lejos, porque ya hay en otras ciudades
ya hay alcaldes que ni siquiera nacieron en este país. Entonces, yo creo que por allá va este regalo tan bonito que Latinoamérica le brinda a Estados Unidos, y pues el regalo también que Estados Unidos le brinda a los latinos, de ser esta plataforma, de ser el escenario de esta transformación. Bueno, pues ya escuchamos, hay que involucrarse, hay que permitirse, hay que estar sensible, hay que ir al campo, hay que estar en contacto, ¿cierto? Porque finalmente nos damos cuenta que son características bastante latinoamericanas y que nos está mostrando el mundo que en estos momentos de crisis esa capacidad de involucrarnos está siendo una, una gran potencia. A nuestros invitados, muchísimas gracias por compartir este tiempo, ¿cierto? Estos proyectos y estas experiencias que han tenido. Muchas gracias por el tiempo. A nuestros estudiantes y a aquellos que no lograron estar en vivo en la conversación, a nuestros estudiantes, gracias y felicitaciones por culminar el curso en Inclusión Social en el Urbanismo. Muy bien. Los invitamos a conocer, a quienes no han tomado los cursos o han visto el contenido de Pertanto, conocer pertanto.com, la plataforma educativa de la Bienal de Arquitectura de Nueva York. A la Bienal, muchísimas gracias por propiciar estos espacios de discusión y de compartir información. Entonces, no siendo más, a nuestros invitados nuevamente, muchísimas gracias y feliz noches a todos. Gracias, Clara. Gracias a todos. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias a todos. Feliz noche.